Hola a todos, gracias a la organización por invitarme. Yo soy Simone y soy un genetista de poblaciones de la Universidad Pompeu Fabra. Eso quiere decir que yo me intereso de estudiar el ADN antiguo y moderno de las poblaciones humanas con el intento de encontrar una conexión entre lo que está escrito dentro de los libros de historia y lo que llevamos escrito dentro de nuestro genoma. Si hoy estoy aquí, pero está debido a esta publicación que salió hace un año y en la que encontraron una correlación directa entre la falta de creencia en la evolución y la presencia de actitudes discriminatorias, incluyendo el racismo y la homotransfobia, hacia diversos grupos sociales. Entonces he pensado, ¿por qué no puedo intentar pasarle algunas herramientas a la gente allí fuera que puedan usar la ciencia para luchar contra este tipo de pensamiento? Porque tenemos que acordarnos que la raza es un invento de la biología, pero sigue siendo muy tristemente una realidad social. Entonces vamos a empezar por el principio, por quiénes somos nosotros. Somos una especie que se llama Homo sapiens. Nacimos en África hace 200.000 años y hace 70.000 años salimos de allí y empezamos a difundirnos a todo el mundo. Más específicamente, solo una pequeña fracción de nosotros salió de África y se llevó una parte de la grande variabilidad genética que había en África y que todavía sigue en África. A empezar de allí, con las migraciones, la variabilidad que nos llevamos con nosotros empezó a disminuir y a modificarse y también a diferenciarse, porque perdimos y también ganamos variabilidad. ¿Cómo? A través de procesos diferentes, como recombinación, como mutaciones aleatorias, adaptaciones a diferentes presiones selectivas en varios lugares del planeta. Y también ganamos variabilidad gracias al encuentro con otras especies, porque cuando salimos de África encontramos a otras especies viviendo allá afuera y nos gustaron al punto que hoy llevamos parte de sus genomas dentro del nuestro. Y gracias a todos esos eventos, hoy somos la especie que somos, única e indivisible. Sin embargo, a lo largo del tiempo, mucha gente ha intentado encontrar diferencias dentro de nuestra especie, utilizando rasgos fenotípicos, prejuicios sociales o socioeconómicos. Y aquí os presento una lista de hombres blancos, privilegiados y cultos. Son todos filósofos, escritores, biólogos, antropólogos, naturalistas, toda gente que en algún momento de su vida han hablado en favor de la raza. Pero vamos a ver cómo se ha desarrollado el tema de la raza. Empezamos por aquí. Al principio, las razas eran estas identidades encapsuladas, con un nivel de solapamiento casi inexistente. Luego se pasó a una idea de población, es un concepto que libera los grupos de estas cápsulas y les permite un cierto grado de solapamiento, pero todavía viéndolas como si fuesen distintas, hasta llegar a la imagen que vemos aquí al fondo, que a mí me encanta porque en su sencillez nos está comunicando una cosa muy importante, que la variabilidad de los grupos humanos no africanos, quiere decir europeos y asiáticos, se origina en el trasfondo de la grande variabilidad africana. Pero vamos a verlo en el detalle con este trabajo aquí. Estos son los resultados del proyecto 1000 Genomas, un proyecto que se ha encargado de recolectar muestras en varias poblaciones del mundo y de analizar la estructura de nuestras poblaciones humanas modernas. Y aquí podéis ver 26 diferentes poblaciones, cada una representada por un gráfico circular. En cada gráfico tenemos varios patronos de variabilidad. Los grises se corresponden a la variabilidad que compartimos entre todos o algunos continentes. Los trozos de colores representan la variabilidad que es propia del continente o privada de la población. Me parece bastante claro que la variabilidad mayor que hay allá afuera es la que compartimos todos. Y esto corrobora la idea que somos únicos y homogéneos, somos un único grupo que no se puede dividir. En este otro gráfico aquí nos presentan el número de variantes por cada grupo de las poblaciones que tenéis aquí. Este grupo aquí está representado por los grupos africanos. Esta imagen nos está comunicando dos informaciones importantes. La primera, que la variabilidad moderna más alta está en África. Y la segunda cosa que nos está comunicando
nos está confirmando la hipótesis de la salida de África que hemos visto anteriormente. Os he dicho antes que la variabilidad más alta estaba en África. ¿Cómo llegamos hoy a nosotros y quiénes somos nosotros hoy? Cada uno de nosotros está hecho por 3.000 millones de par de bases de ADN. A imprimirlas ocuparían 175 libros por cada uno de nosotros aquí dentro. 262.000 páginas, de las cuales solo 500 serían propias para mí, para ti, para ti, para ti. Significa que por el 99,9% somos idénticos y que solo el 0,1% nos hace diferentes, únicos, divinas, lo que queréis, somos únicos por 0,1%. ¿Cómo es posible? Es posible porque hay procesos dentro de nuestro cuerpo que no pueden cambiarse, hay genes y partes de nuestro ADN que no pueden modificarse si queremos seguir funcionando tal como somos. Imaginaros la replicación del ADN. Todas las proteínas, las enzimas, los factores de transcripciones, todo lo que está necesario para la replicación del ADN dentro de las células de cada uno de nosotros, tiene que ser igual, no puede cambiar, así como no puede cambiar dentro del cuerpo de Beyoncé. Igual, somos iguales. El transporte de oxígeno por los glóbulos rojos de mi cuerpo funcionan igual que los del cuerpo de Elliot Page. Y todo el proceso de digestión que mi cuerpo hace, hasta el principio al final, tiene que ser idéntico a lo de Pitita. Y entonces yo espero haberos dado un mínimo de herramientas que podáis usar allá afuera para comunicar un mensaje tan sencillo como este, porque creo que todavía lo necesitamos. Muchas gracias. Bye.